Dios pongo por testigo. A Dios pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saberlo, ni yo ni ninguno de los míos. Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesinar. A Dios pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre. Hola inversores, soy Eduardo de Inversor Sin Fronteras y hoy, después de esta imagen de la historia del cine, creo que es el momento de hacer una reflexión sobre el tema de las plusvalías, ¿no? Muchas veces las amasamos, las hacemos, creemos que las tenemos ahí y al final nos encontramos, como en el caso de esta escena, pues que no tenemos nada, absolutamente nada, ¿no? Entonces hoy lo que quería es ver cómo gestionamos el tema de los beneficios. Normalmente somos el inversor, el momento que tiene unas plusvalías, unas ganancias, normalmente las solemos gestionar peor que las pérdidas. Las pérdidas a veces las asumimos, las tenemos y las mantenemos hasta siempre, ¿no? En cambio, yo creo que en el tema de las plusvalías tenemos que gestionarlas de forma positiva para evitar que nos pase que después de un periodo, después de haber estado años amasando esas plusvalías, pues por no realizarlas nos encontremos que no tenemos nada. Realizar las plusvalías o no realizarlas, ¿no? Ese es el ser o no ser. Lo que sí tenemos que hacer siempre es actuar de una forma responsable y tener una serie de puntos en los cuales reflexionemos, ¿no? Si no hay beneficio si no se realizan las plusvalías, si no, lo otro es algo etéreo. La tributación está dentro del ciclo del inversor, ¿no? Con lo cual en algún momento nos tenemos que enfrentar a ella, a la tributación, y ser conscientes que una parte nos las va a llevar ese socio que no hace nada y que luego al final pone su mano, ¿no? Ante la duda, materializarlas, aunque sea de forma parcial. Yo cuando muchas veces algún inversor me dice, oye, tengo unas plusvalías, ¿qué hago? Tal, y le veo con esas dudas, sobre todo con ese miedo a perderlas, digo, pues bueno, pues realiza la mitad y sigues con las acciones y de esa forma te quitas esa presión, ¿no? Luego también, como en el caso de las entradas y cómo comprar acciones, tenemos que valorar el ciclo en el que nos encontramos, ¿no? Ver la madurez de ese ciclo y si es un ciclo alcista, pues saber que todos los ciclos tienen su final, ¿no? Entonces, pues decir, bueno, voy a empezar a gestionar el tema de los beneficios. Por otro lado, también tenemos herramientas que nos permite no tener que realizar las plusvalías y tributar. Si utilizamos la herramienta de los fondos, pues lo que podemos hacer es traspasar ese fondo que nos ha generado un número importante de plusvalías a otros fondos, pues que tengan la posibilidad de ser más defensivos, ¿no? Luego la frase esa que todos sabemos de más vale pájaro en mano que ciento volando, pues aquí es realidad. Esto muchas veces hacemos castillos en el aire, digo, tengo estas mis plusvalías, y luego piensas en esos inversores que les han gustado amasar plusvalías, pues llega un momento de recesión, decir, esta gente cómo lo estará pasando, ¿no? Yo creo que aquí este punto 7 es el que nos puede ayudar, ¿no? Tengamos un objetivo de rentabilidad y sepamos retirarnos a tiempo. Esto es como las 7:30. Hay un momento en el cual nos tenemos que parar, plantar y realizar esas plusvalías, ¿no? También podemos tener una política de aprovechar para realizar compensaciones, ¿no? Aprovechar esa posibilidad de compensar plusvalías con minusvalías. Por supuesto, recordar nuestra historia con el dinero, ¿no? Ver experiencias pasadas, cómo nos sentimos y cómo, pues como en el caso de esta escena, pues creíamos que teníamos mucho y al final nos encontramos que nos quedamos sin nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que recordar cómo nos hemos sentido en el pasado. Y el punto 10, que para mí es fundamental, el futuro fiscal no va a ser en ningún momento más benévolo para nosotros.
haremos algún vídeo sobre hacia dónde nos encaminamos en el tema tributario y en el tema de la voracidad de los estados, y no va a ser mejor, con lo cual pensemos que la tributación de hoy, sin lugar a dudas, va a ser mejor que la de mañana. Como siempre, si os gusta el canal, suscribiros, darle al like y activar las notificaciones. Las plusvalías. Las plusvalías es el incremento del precio de mercado de un valor. Compramos hoy un valor, dejamos pasar el tiempo y si ha ido a nuestro favor la evolución del precio, pues tendremos unas plusvalías. Pero esas plusvalías solo serán beneficios cuando las realicemos. Mientras tanto, van a ser plusvalías latentes o potenciales, ¿no? Entonces, en ese sentido, es el cuento de la lechera. Tengo, no, pero hay que saber y las podemos considerar ciertas, esos beneficios, cuando cerremos la operación. Pero yo creo que es un poco la pregunta, pero ¿cuándo es el momento? Bueno, pues esto es como os decía antes, a las 7:30. Tenemos que ver el entorno, tenemos que ver el ciclo, tenemos que ver cómo ha evolucionado esos activos, ¿no? Y luego también dependerá del perfil de cada inversor. Igual que tenemos una inversión al riesgo, tenemos una inversión al beneficio. Hay veces pues que decimos, llega un momento y dice, oye, yo con esto me conformo y me retiro, ¿no? Hay un dicho murciano, ¿no?, que es el de olivica, comida y huesico al suelo, ¿no? O sea, o los ingleses que dicen paso a paso, o little by little, o los más futboleros, partido a partido, ¿no? Pues tenemos que ser prudentes y tenemos que ser profesionales en el tema de la inversión. No podemos meternos y esto así hasta que llegue la tributación por donaciones, ¿no? o por decesos. O sea, que en ese sentido tenemos que actuar y recoger. Es como yo siempre digo, es como un agricultor que siembra y nunca recoge, ¿no? Tienes que recoger. O sea, realmente aprendamos de los agricultores. Se siembra para recoger, para vender esa cosecha y para ganar, ¿no? Pues en ese sentido tenemos que fijarnos. Podemos tener una idea cada uno tendremos nuestra ambición de ganancia, pero seamos realistas. Pensemos que la media de un índice bueno pues puede estar históricamente entre el 10 y el 11%. Por eso, si como un primer paso, marcarnos unos objetivos de un 15 o un 10 o un 15% de beneficio y retirarnos, pues puede ser un primer objetivo, ¿no? Aquí os dejo una regla que es muy sencillita, que es la del 72. Vosotros dividís 72 entre la rentabilidad aproximada y os darán el número de años en los cuales duplicáis el capital, ¿no? Por ejemplo, aquí os pongo un ejemplo, una rentabilidad del 12%, pues en 6 años duplicamos el capital. No está mal, en cada 5 o 6 años duplicar el capital, pues podemos decir que seríamos unos inversores de éxito, ¿no? Esto, recordad que es una rueda, es un oscilador, arriba, abajo, y hay que tener estrategias. Y debemos actuar de forma responsable. Aquí os he puesto 10 puntos que suelen influir en el comportamiento y en la forma de trabajar de un inversor. El primero de ellos, y de vez en cuando lo recuerdo, es este gráfico. Este gráfico, veréis que aquí tenéis en azul claro una evolución del índice, del S&P 500. Pensad que el S&P 500 pues puede estar con una rentabilidad del 10%, 10-11%, bueno, hay en ese intervalo, y siempre nos suelen vender el gráfico este inferior, ¿no? Que dice, no, pero si estás fuera del mercado y te pierdes los 10 mejores días, pues tu rentabilidad sería esta, sí. Pero no suelen enseñar esta. ¿Qué pasa si estás los 10 días peores del mercado fuera? Pues muchísimo mejor. Con lo cual, tengamos una visión crítica de hay que estar en los mercados, que es el segundo punto. Yo considero que en el mercado hay que estar siempre, pero hay que estar siempre no quiere decir que estés en tecnológicas continuamente, sino tienes que estar en el mercado, y puede ser que en un momento del mercado pues estés en liquidez. Estar en liquidez también es estar en el mercado. Estar en el mercado es reducir tus posiciones de renta variable, pero eso sí, yo creo que no es necesario salirte del 100%, pero sí, eres capaz de reducir una caída del 50%, es importante, ¿eh? Entonces no es lo mismo caer el 50% que el 25%, ¿eh?
Eso ya lo vimos en el tema del riesgo, pero es importante estar en el mercado. Pero no olvidéis esto, que siempre nos venden esto, que tenemos que estar en el mercado, que si lo perdemos los mejores días nos quedamos aquí, sí, pero recordar también esto, que si nos libramos de las mayores caídas, hace más a un inversor las caídas que las subidas, ¿vale? Como diría el cocinero, hay que entrar con fundamento, y por eso hicimos un vídeo, el último vídeo que se ha hecho, pues el tema de las entradas. No entremos a tontas y a locas, tengamos un método para entrar, ¿no? El cuarto punto, yo os repetiré hasta la saciedad, el tema del riesgo. Y aquí pues tocamos el tema del beneficio, ¿no? Cómo gestionamos el beneficio, lo vamos a hablar, y alguna estrategia sencilla que lo podemos utilizar. Importante, sigamos nuestra evolución como trader y recordemos nuestros resultados. Y para eso tenemos que ser metódicos y disciplinados. Las ganancias las tenemos que ver netas. Muchas veces la gente dice, no, yo he ganado el 20%. Pues mentira, porque tienes los gastos de comisiones, tienes los impuestos. Entonces, tengamos una idea clara de nuestras ganancias, pero netas. El punto octavo, pues fundamental, el adaptarnos al mercado. En función de cómo esté el mercado, pues estaremos más agresivos o menos, entraremos más o menos. Recordar que cuando se gana dinero es cuando los mercados están abajo. Es haceros el símil con las rebajas. Cuando algo te produce más satisfacción, pues por ejemplo cuando te vas a comprar algo que sabes que tiene valor y encima tiene descuento. El punto 9, el ratio beneficio, siempre no tenerlo en la cabeza. Esto consiste en intentar ganar, no arriesguemos al 50-50, no tiene, es absurdo eso. Y luego, por supuesto, la suerte. Yo conozco y tengo amigos que tienen una suerte extraordinaria, ¿no? Pero la suerte se acaba, y no la tenemos todos. Entonces, en ese sentido, seamos profesionales a la hora de invertir y sabernos, incluso en este caso, retirar. Esta viñeta me hizo, que es del roto, me hizo mucha gracia, ¿no? El que pregunta feligrés al cura, dice, padre, ¿en qué se diferencian las buenas acciones de las malas? Y el cura, con muy buen criterio, dice, en lo que rentan, ¿no? Pues es cierto, o sea, tengamos las cosas claras. Solo hay dos cosas ciertas en la vida, ¿no? Una es la muerte y otra los impuestos. ¿Nos vamos a morir? Sí. Por eso aprovechemos nuestras plusvalías, beneficiémonos nosotros, pues si no al final llegarán a nuestros herederos o tal vez en un mal momento. Gestionemos tanto las entradas como los riesgos como el tema de los beneficios. Otro tema importante, en algún momento tributaremos las plusvalías. Eso de, no, es mejor no retirarlas, las tenerlas, sí, las tienes latentes, pero algún día las tendrás que tributar. Y como había dicho antes, las tributaciones futuras no van a ser más favorables. Eso que lo tengamos claro. O sea, hay cosas poquitas claras que se tienen que tener en la vida y esa es una de ellas, ¿no? Y esta que parece, este punto que dice, mejor el 81% de algo que el 100% de nada. Muchas veces tenemos miedo a perder, a tener que tributar y luego al final no tributamos, pero porque no tenemos ningún beneficio, ¿no? Hemos perdido esas plusvalías, ¿no? Y por eso, pues un poco resumiendo, es mejor tributar y luego también, pues eso, pensemos en una cosa, que si amasamos plusvalías, pagaremos más y más porque se van acumulando, ¿no? Es mejor pagar poquito a poquito ese 19% en el caso español, que un 23 o un 26 o un 27 o como lo que vaya subiendo en su momento. Hablando de estrategia, vamos un poquitín ya a centrar el tema, ¿no? Una puede ser que nos fijemos un tanto por ciento determinado y en ese momento proceder a materializar las plusvalías, ¿no? Aquí os pongo un ejemplo que lo vais a ver. Compro 100 valores del Valora que valen a 50 euros la acción, con unas comisiones de 30 euros todo lo que ha sido la operación y que el objetivo de venta es en el 20%. Pues hacemos las cuentas y veremos que no nos vamos a llevar lo que decimos, no, que nos llevamos el 20%, no. Pensemos que ese 20% tiene un resultado neto, tiene
y tiene una rentabilidad que nos vamos a ir, por ejemplo, pues casi, pues eso, 4 o 5 puntos menos, ¿no? Entonces que lo sepamos cuando nos marquemos ese objetivo. Otro que también es loable, pues decir, bueno, pues cuando llegue al 20% vendo el 50% y cuando llegue a otro tanto por ciento vendo el 25% adicional, ¿no? En este caso, pues pensar que compro 100 acciones, igual que antes del valor A, que valían 50 con las mismas comisiones y digo, bueno, vendo el 50% cuando llego a 20 y eso me da un resultado y cuando llegue a 2 al número anterior multiplicado por 2, por ejemplo, cuando llegue al 40%, pues vendo el otro 25%, ¿no? Y eso me da unos beneficios. Pues al final me quedará 75% de producto de activos que tengo plusvalía y mantendré otras 25 acciones en cartera, ¿no? Pero la rentabilidad que le he sacado es del 15,85, como veis, más o menos parecido al anterior. Y eso sí, mantengo las acciones. Normalmente, si las mantenemos hasta el final de los tiempos, la inmensa mayoría lo perderemos. Hay acciones que te pueden decir, sí, mira, es que Apple ha subido, sí, Apple, pero si lo miramos dentro de 25 años, pues posiblemente Apple no esté. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser conscientes de ir drenando la rentabilidad de nuestras plusvalías, ¿no? Y hay una tercera que sería tendencial, ¿no? Aplicar un coeficiente en función de las ideas anteriores que hemos tenido de estrategias para sacar las plusvalías. Pues por ejemplo, una tendencia clara alcista, al tanto por ciento que normalmente le solemos requerir, pues la requeremos un 15% más. Pues por ejemplo, si antes hablábamos del 20%, pues no, pues como está en una tendencia clara de un ciclo alcista y estamos en la primera fase, pues digo, bueno, voy a subirme del 20 al 23%. Recordar que antes, cuando retiramos al 20%, nos quedábamos con un 15,7%, que lo tenemos en cuenta. Y otra, por ejemplo, si vemos que la tendencia es imprecisa, pues decir, oye, pues es imprecisa, tengo dudas, pues lo que hago es reduzco, pues entonces en vez de buscar una rentabilidad del 20%, lo busco del 17%, ¿no? Y en tendencias bajistas o escenarios adversos, cierro la posición directamente. O sea que en ese sentido no tengo mayor problema. Retiro, me pongo en liquidez y espero a un momento más propicio. Recordad que cuando hemos entrado en el valor ya hemos colocado un stop loss, ¿no? Entonces, como veis, tenéis diferentes estrategias que podéis aplicar. A mí, pues me gusta la fija o la gradual, cualquiera de las dos, ¿no? Pero como veis, tampoco hay mucha diferencia y en ese sentido, pues podéis actuar en función de vuestro perfil. La fiscalidad, esto va a ganancias y pérdidas patrimoniales y que nos vamos a mover esas plusvalías de 0 a 6.000 el 19 y luego hay una serie de escalones, ¿no? Últimamente cada año van cambiando los tramos superiores, ¿no? Como dicen, vamos a quitar a los ricos. Pensad que en algún momento vosotros seréis ricos inversores con altas plusvalías, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues que tengáis cuidado, ¿no? Porque si tenéis unas plusvalías de más del 26%, pues habrá una parte del tramo que estaréis pagando por encima del 26 o 27%, ¿no? Entonces, en ese sentido, que lo sepáis. ¿Alguna cosa más sobre fiscalidad? Saber que el tema de las acciones, pues tienen la fiscalidad por la venta de acciones y luego tiene también la fiscalidad por el tema de dividendos o primas que tengáis en las acciones. Ahí os he dicho que va a ganancias o pérdidas patrimoniales y se incluyen en la base imponible del ahorro, ¿no? Y para calcular ese beneficio, esas plusvalías, pues van a ser el valor de transmisión o de cierre de la operación menos el valor de adquisición, ahí donde tenéis el precio de la acción más las comisiones, ¿no? Y ahí os explico un poquitín los diferentes valores de transmisión y adquisición. ¿Algún dato más? Yo creo que lo sabéis todos, ¿no? Las acciones actúan por FIFO. Las primeras acciones que compramos, imaginar que tenéis 100 acciones, pero 50 acciones comprasteis primero y otras 50 en una segunda operación, pues si vendéis para Hacienda, las que vendéis son las que comprasteis primero, o sea, las primeras que entraron, las primeras que salen cuando se hace una venta, ¿vale? No vayáis al tipo medio, sino que es de esta forma.
Las compensaciones, podéis hacer compensaciones de beneficios. Es importante saber que podéis compensar ganancias con pérdidas. Pero aquí tenéis que tener en cuenta la norma de la antiaplicación. No se puede, en un periodo menor de 2 meses, no puedes compensar pérdidas con ganancias, ¿no? en un valor, ¿no? Entonces eso que lo sepáis. Como siempre, tomaréis vosotros la decisión. Yo pretendo informaros para que toméis vuestras decisiones, pero es una decisión personal. Pero pensar que el tema de las plusvalías es algo que muchas veces no atajamos y decimos, oye, tengo que tener un plan para actuar con mis plusvalías, y lo que hacemos es terminarlas perdiendo, ¿no? Porque sabéis que pues cada cierto tiempo, 5 o 10 años, hay un cambio de ciclo, y lo que era positivo pues podéis encontraros que lo tenéis en negativo, con lo cual habéis perdido todo vuestras plusvalías. Muchísimas gracias, darle al like, suscribiros, activar las notificaciones y compartirlo en vuestras redes sociales. Hasta la próxima.